pasa? Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa, RD? Bueno, hoy vamos a premiar la docencia, vamos a premiar la creatividad. Tenemos con nosotros a Irina Guzmán, docente de educación inicial, quien pues recibió el premio de emprendimiento docente por su interesante iniciativa, los logros excepcionales, el impacto más allá de las aulas en talento, creatividad y méritos que trascienden en Irina After School. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios y ustedes. Muy bien, cuéntame de esa iniciativa, qué de especial tiene Irina After School y para qué edades oscilan los cursos que se imparten allí. Pues antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación a ustedes. Miss Irina After School nace para hacer ese impacto, como muy bien dicen, fuera del aula. En el aula yo veía la necesidad de los padres asesorarlos, de darles estrategias, recursos, de qué hacer con los niños, ese reforzamiento, ese niño sobre todo que tenía esa necesidad educativa especial. Dígase que me presentaba tanto autismo, Asperger, TDAH, o simplemente no estaba dentro de ese rango de la expectativa que se tenía dentro del ritmo de aprendizaje de cada papá. Porque ustedes son un centro inclusivo, o sea, aceptan ese tipo de condiciones como tú dices. Así es. Yo emprendí Miss Irina After School, que lo manejo yo. Sí. Actualmente todavía, ya tengo 5 años. Okay. Para eso mismo, para la parte de la inclusión educativa. Porque yo veía la necesidad que yo decía, yo en aula, trabajando siempre en centros aquí educativos privados, de los mejores, como que, concho, le falta algo. Claro. Entonces yo quería dar ese granito de arena que hacía falta. ¿Cuáles son? Te decía, ¿cuáles son los principales retos que ustedes tienen como centro para tratar este tipo de condiciones? Bueno, los principales retos yo creo que sobre todo el papá, porque tú como padre, tú quieres a un hijo sano. Sí. Esa parte de duelo, de negación y luego de aceptación de tu hijo, de entender y aceptar, mi hijo tiene esto, es distinto al otro, no lo comparo, ¿qué hago ahora? ¿Con quién me asesoro sobre todo? Pero ustedes tienen diagnósticos, ¿tú haces diagnósticos o recibes de una vez el estudiante con la condición? Ambos. ¿Ustedes tienen profesionales en el área o tú misma te encargas de hacer las evaluaciones? Yo mismo me encargo porque actualmente sigo yo trabajando, no he empleado a otros docentes, sino que yo me he quedado viendo los casos. ¿Por qué? Porque yo salí de aula cuando iba a hacer la maestría. Perdón. Y ya luego como que me he quedado fuera de aula en la parte de toda esa parte de asesoría educativa y dando las terapias a los niños para ese reforzamiento que necesitan. No entiendo. Tú dices que no tienes otros docentes. Actualmente no. O sea, yo trabajo independiente con los niños. Directamente. Tú vas directamente a la casa. Particular, al domicilio. ¿Y tú tratas todas esas condiciones? Así es. Ok, y una pregunta. Esa atención que tú le das, esa terapia que se podría llamar terapia. Sí, así es. Esa terapia que tú haces con esos niños, ¿los ayuda a luego ellos poder ingresar a un centro educativo? Claro. O eso va a un centro educativo ordinario, me refiero, o eso va a depender el grado de dificultad que tenga el niño. Claro, como muy bien tú lo mencionas, lo primero es que yo trabajo en conjunto con los padres, al igual que con el docente. Okay. Hacemos ese trabajo en conjunto para poder ver un aprendizaje significativo en el niño. ¿Por qué? Porque la verdad es que magia no hacemos y necesitamos tiempo y ver en los diferentes espacios también de cómo se va desenvolviendo. Eso es uno. 2, también un ejemplo, trabajo y acompaño no tan solo a la familia, sino también al cuidador directo, porque es una realidad en la República Dominicana que tenemos de clase media alta, que es que le brindo el servicio, también tenemos facilidad en la casa. Entonces, muchas veces, en vez de ayudar al niño para que sea independiente, lo desayudamos. Entonces, le brindamos y asesoramos a ese personal que, como aquí muy bien se le cataloga a las nanas o el acompañamiento en casa, de cómo tú ayudar al niño. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso vistiéndolo, lo estamos desayudando para su independencia. Sí, lo están sobreprotegiendo porque cree que no puede. Exacto. O simplemente lo hacemos porque necesitamos salir rápido. Ya, pero tú tomas un número determinado, me imagino, porque si eres tú sola tienes que desplazarte hacia los hogares de las personas. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo te toma cada estudiante?
¿Es continuo el entrenamiento o toma determinado tiempo o es constante? Hay gente que te contrata por determinado tiempo o el servicio es por un año, por ejemplo, acompañamiento completo escolar. No, mira, la verdad es que es distinto, o sea, no es constante. Sí, yo le doy seguimiento constante porque me interesa algo significativo, pero no es verdad que me queda con esa parte de que si ya yo sé que yo dejé el niño independiente y dejé a la familia asesorada y le sigo dando ese seguimiento, ya yo le doy de alta. Ok. O sea, yo le doy de alta. Esto no es de por vida. No, esto no es de por vida. O sea, al contrario, el niño va yo creciendo. quiero que tú tengas mi servicio para asesorarte y para yo brindarte las estrategias y recursos que tú necesitas para que tú sigas para adelante. Pero esas condiciones son permanentes, o sea, sí se puede mejorar con un diagnóstico y con recomendaciones. En el caso, por ejemplo, hay autismo de diferentes niveles. Así es. Pero lo que pasa es que por lo menos en el área del autismo es muy diverso. O sea, para hablar de autismo podemos durar como 5 programas y no terminamos. ¿Por qué? Porque el que trabaja autismo tiene que trabajar diferentes terapias. ¿Cuáles son estas? Terapia ocupacional, terapia conductual, terapia del habla, o sea, todo depende de que salga, que me presente el niño en el diagnóstico. Un ejemplo, ¿en qué consiste la terapia conductual? Bueno, en que yo le voy a brindar estrategias de cómo el niño darme a mí una conducta esperada, o sea, objetiva, de cómo tú te debes, un ejemplo, desenvolver aquí en el programa, para hacerlo más llano. En la esa era la conductual, ¿verdad? En la ocupacional, que yo tengo que enseñarlo en cómo hacer en su diario día a día, dígase enseñarlo a vestirse, enseñarlo a caminar, que muchos tienen déficit de motora, o fina, que es la parte de las manos, o gruesa, de desplazamiento. Entonces, hay como más o menos, cada una tiene su necesidad. ¿Y tú abarcas eso en las terapias que tú le das? Sí. Un ejemplo, yo me baso más cuando en la conductual y en la ocupacional, sobre todo en la ocupacional, que toda la motricidad fina, que un ejemplo, si yo trabajo en la parte educativa, que es el agarre, los trafos, la grafía y todas esas destrezas de óculo manual. Óculo, que es el ojo, y manual, o sea, esa coordinación. Es cierto lo que dicen de que hay más probabilidades que un niño, que el varón, en los varones que tengan autismo que en las hembras. Sí. O sea, es más alto la cantidad de niños que niñas que tienen autismo. Sí, así es. ¿Y eso tiene alguna explicación? Todavía se está investigando. No hay todavía ningún artículo certero que te diga, pero sí han comprobado que la cantidad siempre es mayor de hombre que de mujer. Masculino que femenino. Hay mucha confusión también en cuanto a los diagnósticos. Están homologados internacionalmente los exámenes que se le dan para lograr un diagnóstico, porque a veces se confunde con hiperactividad. Sí, así es. Y el de hiperactividad también es muy diagnosticado y a veces simplemente es un niño que se mueve mucho. Un niño necio. Así es. Yo leí una vez que con respecto al tema del autismo es prácticamente 1 a 4 la proporción de... O sea, mientras hay 4 niños, hay una niña con autismo. Más o menos así era la proporción. ¿Entiendes tú que en los últimos años ha habido un aumento de condiciones, ya sea autismo, hiperactividad, que vemos un aumento en comparación con lo que había antes? ¿O es que ahora hay más conocimiento que antes? Mira, según lo que hablamos como colegas y también las investigaciones dadas que hay, como muy bien dice, ahora tenemos más información que antes, eso es una, ahora se diagnostica más que anteriormente. Y 2, la verdad es que también ya ahora hay muchos casos, porque por el mismo estrés de vida que uno lleva. Porque la verdad que la rutina diaria que se lleva actualmente no es la misma que hace 10 o 20 años. Okay. O sea, hay una parte que no tiene que ver con el físico, biológica, que tiene que ver conductual para que se desarrolle el autismo. Y tiene que ver ambiental. Un ejemplo, sí, muchos artículos hablan también que se han puesto a estudiar el desenvolvimiento incluso de la madre, si había estado expuesta a mucho estrés, a la dieta alimenticia. O sea, son muchas cosas, en verdad, aspectos que se toman en cuenta. O sea, embarazada, si estuvo expuesta a alimentos, qué sé yo, grasos. Así es. Yo le puedo decir un ejemplo, un caso muy directo. No, pero eso es delicado si consume alcohol. Un caso muy directo que de verdad el autismo se nace, que son unos gemelos que desde que nacieron, o sea, yo lo conocí y al mes yo sabía que tenía autismo. ¿Al mes? Al mes. Pero hay niños que se le desarrolla por un tema del ambiente. Pero espérate, esto me llamó la atención. Sí, porque el diagnóstico que yo sepa no es al mes. Exacto, porque en el primer
mes, uno que recientemente es padre, Yasmín, ¿qué hace un bebé en el primer mes? O sea, eso es un moco. Eso está puesto ahí, básicamente. No, pero un ejemplo en este caso específico, como eran gemelos, era muy notorio. ¿Y los dos? La diferencia, no, uno. La diferencia entre uno y otro. Era muy abrupta, la gente va a dar muy abrupta. Da síntomas. Para mí como docente y terapeuta ya en el área, porque la experiencia no se improvisa, ya son 9 años, de manera formal, era como, wow, ahí hay algo. Pero ¿qué pasa? Igual, como muy bien dicen, no se diagnostica formalmente hasta de los 3, 4 años. ¿Por qué? Porque ese tiempo todavía tú tienes para tú darle la estimulación oportuna que necesita. Pero la verdad que tú, un ejemplo, si tú estás formada como docente y tú conoces y tienes experiencia, tú sabes que hay algo más. Irina, yo sé que lo correcto es que una persona se haga una evaluación o un niño tú le hagas una evaluación con un profesional del área como tú, pero yo sé que la gente está oyendo y puede hacerse preguntas. ¿Cuáles son esas características principales o tal vez las más llamativas que uno puede identificar en un niño con autismo? En un niño con autismo, bueno, cuando tú ves que ese niño no hace contacto visual contigo, cuando tú ves que ese niño es muy selectivo a la hora de comer, o sea que es picky eater, dígase que algunos alimentos en específicos no lo tolera. Dígase que no le gusta la parte de ensuciarse también, pero eso yo no lo tomo mucho en específico porque a veces la mamá somos muy piqui con eso, de que no se ensucia y lo limpia, entonces no tolera como ciertas texturas. ¿Qué más te puedo decir que tú lo puedas ver? El llanto. Llanto que por más que tú le des esa parte afectiva y lo consuele, como que sigue desesperado. Porque no le gusta que lo toquen. No le gusta el tacto, ni el contacto. Ya. También usted va a ver la parte de las etiquetas. Muchas veces con la ropa le molesta ciertas texturas de la ropa igual. O sea, no tolera. Y tú no sabes por qué. Porque él no puede expresarlo porque un bebé o un niño todavía. Hay un déficit de personas dedicadas a esta área de formación. Sí. La verdad que sí. Te quisiera decir que no, pero yo misma me puse a estudiar más porque yo me gradué de un IBE de licenciada en educación y ya luego hice la maestría en España, en Madrid. Por eso mismo, porque yo decía, ¿en qué fue tu maestría? Hago? En atención, en atención a la diversidad y necesidades educativas especiales. Para ver toda esa área que necesitaba. Bueno, que veía sobre todo en el aula, que yo decía, ¿y cómo yo ayudo al niño? Claro. Ahora se habla mucho de la estimulación temprana. ¿Qué tan importante es? Yo tengo una bebé y yo hago en la casa, yo no voy a gastar ese dineral, tú me excusas. Yo la estimulo, le hago así, le enseño los colores, le doy una campanita para que la toque, porque a mí no me dieron eso. Y mira, yo estoy bien. No. Y a ti no te dieron eso tampoco. No, tampoco. Dime, ¿para qué sirve eso? Y aquí estamos. Aquí estamos. O sea, de verdad, ¿en qué marca la diferencia? Yo hubiese sido más inteligente si no le tumba el negocio, Yasmín. No le podemos tumbar el negocio. Pero yo quiero saber para qué sirve eso, porque no le vamos a tumbar el negocio. Pero dime, ¿qué mejora? Vamos a hablar la verdad, un ejemplo. Las cosas como son. Así es. Hoy es viernes. Por ejemplo, no es lo mismo tú ves ese niño que tiene ese desarrollo intelectual más uniforme, o sea, dígase que el niño es más socioafectivo, o sea, socializa más porque tú lo estás llevando a estimular, que tú sabes que ahora tú pudiese decir que está de moda, que todas las mamás se involucran en esa clase, pero ¿qué pasa? Ya el niño se acostumbra teniendo 3 meses simplemente a tener contacto con otro bebé, a escuchar otras voces de la mamá, que no solamente un ejemplo la suya, que le ayuda un ejemplo también. A la independencia entonces lo ayuda. Sí, yo, ¿no? Socializar, también regularse. Autorregularse. O sea, la parte emocional, la parte intelectual, incluso lo conductual, porque aunque tú no creas, el niño percibe, o sea, de cómo el otro llora, o sea, puede ser como disparatico o tú entiendas que no son pertinentes, pero a largo plazo suma. Sí, hubiésemos sido más equilibrados, Manuel, si hubiésemos sido estimulados. Es posible que fallamos ahí en esa parte, pero ya, ¿qué vamos a hacer? Ya es muy tarde. Ya está tarde para ablandar habichuelas. No, si supiera no es tarde, porque nunca está tarde para uno aprender algo nuevo. Ya, interesante. Y para uno también crecer en términos personales. Ah, tu esposa es psicólogo, psicoterapeuta. Ella pretende. Bueno, muchísimas gracias, Irina Guzmán. Espérate. Los contactos. Claro, vamos a hacer el negocio completo. Sí. Así es. Bueno, para más información me pueden contactar al 849
632-0344 o buscarme en Instagram como Miss Irina Guzmán. Miss Irina Guzmán. El nombre en inglés, After School, o sea que eso es caro, son dólares. En dólares lo cobro. $200 la hora. No, mentira, llamen a Irina, que ella es que sabe. Bueno, gracias por estar aquí. Me encanta que seas joven y que estés emprendiendo de esta forma y con qué bonita causa, porque al margen de que la cobras de tu profesión, es una bonita causa, porque aquí se necesita inclusión. La causa noble. Hay muchos colegios que no aceptan estos niños. Así es, o simplemente por ser privado hay también una ley que tú te puedes, ¿verdad?, reservar el cupo. Bueno, entonces estamos buscando eso mismo. Todo se reserva. Mira, hay de todo un poco, porque yo también sé de colegios que les interesa ser inclusivos, pero no tienen muchas veces el espacio y tampoco tienen los profesionales. Fíjate el CAI, de aquí estuvo la semana pasada el director nacional del CAI y el de contra la lista de espera como de 600. Es verdad, es cierto. Pero también te ponen maestros sombra, tengo entendido que se denomina así. Acompañantes. O acompañantes, que eso es lo que debería ser. Bueno, muchísimas gracias, Irina Guzmán, docente de educación inicial, por estar con nosotros de Miss Irina After School. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Vamos a una pausa. Cuando retornemos más en ¿Qué pasa, RD? ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la hora de